Hello, hello, hello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Don't Task with a Hot Gear by Maleja. By esta chica que les está hablando aquí. Yo sé que soy horrible por no haber sacado más episodios, pero estoy proyectando otras cosas, entonces estoy un poco atarada con cosas, ocupada y eso, entonces lo siento, pero aquí estoy y estamos con una nueva experiencia que es ahora yo contándoles las cosas y las experiencias y los chismes en cámara, entonces ya en YouTube me van a ver aquí hablándoles por medio de la cámara. Entonces nada, súper bien. Me gusta mucho esto porque siento que puedo contar las cosas un poco más personales, no sé, siento el chisme más personal con ustedes. Entonces me parece genial hacer esto. Bueno, vamos a darle, vamos a empezar con este nuevo episodio, así que vamos. Bueno, este episodio se llama La ansiedad y yo. Básicamente les voy a contar las experiencias que yo he tenido con la ansiedad y cómo he llevado cada una de ellas. Y lo haré rápidamente para que... Esto lo hago es más para que ustedes sean empáticos también con las personas y entiendan lo que un ansioso pues vive en su vida diaria y lo que puede llegar a generar cualquier cosa pequeña en su vida, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las cosas que me ha pasado, lo digo base a mi experiencia y digamos que esto lo quise contar más por valentía, ¿saben? Porque son cosas privadas y cosas que yo he tenido que pasar en mi vida y que han sido muy, muy duras para mí y que me han hecho como que hacer caer en cuenta de lo valiosa que puedo llegar a ser y que soy muy capaz de hacer las cosas. Entonces sí. Bueno, la primera de esas experiencias fue cuando tenía 14 años y estaba aún en el colegio. Yo me acuerdo que yo era una niña muy segura, o sea, yo era una niña con un carácter muy fuerte, o sea, muy, muy segura de mí misma, me gustaba meterme en cualquier cosa, era muy participativa, muy extrovertida y sí, me encantaba ser yo, nunca me enfoqué en el físico, nunca, bueno, en ese momento, como ser alguien más, ¿saben? Nunca, siempre fui yo misma y esa era mi esencia y era feliz así. Fue antes de que me pasara lo que me pasó. A mediados de creo que el de 2000, ay, yo no me acuerdo realmente el año exacto, pero estaba en octavo más o menos, si no estoy mal, creo, pues no recuerdo muy bien. Y yo había un familiar en el colegio, bueno, un familiar es como una persona cercana a mi familia que estaba estudiando en el colegio. Él recién ingresaba al colegio y todo súper bien, yo me la llevaba muy bien con él y normal. Que un día que yo tenía una fiesta de cumpleaños de mi tía, y yo, bueno, llegué al cumpleaños de mi tía, todo normal, todo bien. Y él llegó como no, me mandaron un mensaje. Y yo como ok, ¿qué pasó? Y era una amiga que me había mandado un pantallazo yo no sé si ustedes se acuerdan de esa plataforma de Sahara, que era como un Ask FM, pero en Instagram y que tú subías la historia de lo que te decían a los anónimos y toda esa vaina. Yo jamás lo tuve, sí lo vi en las otras personas, pero nunca lo tuve porque pues lo que se decían en esas historias era muy feo, eso era terrible, la gente se trataba súper mal, hablaba mal del otro, o sea, no sé, me parecía muy paila. Y esa persona subió una historia en donde hablaban y decían que pues cosas sobre mi cuerpo, cosas feísimas sobre mí. Y ese día yo siento que mi autoestima se destruyó completamente. Ese día yo me condené a tratarme mal. Dije, si la gente me ve así, entonces es porque no soy suficiente. Y imagínate una niña de 14 años llevando con eso. Es muy difícil, ¿sí? Porque ya te empiezas a despreciar a ti misma y empiezas a querer agradar a los demás con cosas y no haces cosas por ti, ¿sí? Y yo empecé así, ¿sí? Entonces, al ver eso, pues me veo en un espejo y yo veía todas las inseguridades, todas las cosas, todo lo feo en mí, o sea, mejor dicho, todo lo peor. Y eso según lo que yo leí en internet, se considera, y también lo que me dijo mi psicóloga, se considera ciberbullying, ¿sí? Entonces yo sufrí eso y fue muy feo en su momento porque al pasar de ser una persona extrovertida a ser una persona introvertida que solo salía de su casa al colegio y del colegio a la casa,
pues ya era muy, muy triste, sí, porque ya solo me encerraba en mí, no me gustaba hablar con nadie, las redes sociales me causaban ansiedad, empecé a generar miedo a hablar con las personas, empecé a generar un carácter muy, digamos que muy evitativo, entonces evitaba como generar como amistades, no sé, me costaba mucho. Y durante el tiempo que estuve en el colegio yo me odié casi por 6 años, no mentiras, sí, octavo, noveno, décimo y once, 4 años duré, no, bueno, digamos que unos años de un año de la universidad. Seguía como odiándome, perdón por el camión, jeje. Seguía odiándome, seguía con esos pensamientos negativos de que yo no era suficiente y tratando de cumplir un estándar de sociedad que, sí, como esa atención también masculina de los hombres o de las personas, como, no sé, ese estereotipo que tienen, sí, que se tiene en la sociedad básicamente. Y yo luchaba con eso. Digamos que no logré superarlo hasta que empecé a perdonar. Yo lo empecé a perdonar a esa persona por haberme hecho eso. Cuando entendí que ya no eran mis fuerzas, ¿sí? Que yo ya no podía hacer nada, porque si la gente piensa eso, pues que lo piensa, o sea, ya yo no tengo nada que ver con eso, si yo no te caigo bien, pues no te caigo bien y ya, porque yo no soy moneda de oro, como dicen por ahí, para caerla bien a todo el mundo, entonces como que entendí eso y dije, eso está bien, o sea, no hay problema. Y esa persona, yo incluso cuando tenía ese problema con él, te los juro que yo quería, sin mentirles, yo quería matarlo. Yo quería matarlo, yo le dije, y lo veo y lo mato y le pego, no sé, le hago algo. Pero no quería que esa persona siguiera en vida porque me estaba hiriendo, o sea, estaba tan herida que quería hasta, imagínate, dañar la vida de otra persona. Y eso tampoco es así, o sea. Y ya cuando empecé a perdonarlo dije, no, no voy a hacerle nada, o sea, no hay que desearle mal a nadie, o sea, no hay que tener ese odio en el corazón, sino hay que sanar y Dios y la vida, bueno, yo creo en Dios, así que Dios y la vida mirarán cómo hace pagar por eso que me hizo, ¿sí? Igual si pago no eso cada quien, simplemente yo me tenía que enfocar en superar lo que me hicieron, no enfocarme en que el universo le diera, no sé, como un castigo a esa persona por haberme hecho eso. No era lo que me tenía que enfocar, pero en ese momento yo estaba muy triste, muy dolida, muy rota por todas las áreas y eso para mí era muy frustrante. Digamos que gracias a eso yo también empecé a enfocar muchísimo en, en la parte académica, o sea, yo quería ser más inteligente que los demás y todo eso, entonces como que al fin y al cabo, pues eso también pasó a un segundo plano porque, bueno, no mentiras, pues lo que realmente importa es la manera en cómo eres, tu personalidad, no pues tanto que conoces, porque hay veces que la gente conoce mucho, 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 pero no siente, entonces eso también está mal. Pero siempre me tuve que enfocar en eso para poder superar eso. Entonces como que ya desde ahí mi enfoque y mi vida era como las notas y que no fuera lo mejor, pero que sí me fuera bien en la parte académica. Porque si no era linda, pues físicamente en ese momento, que no creía que era linda, entonces tenía que ser muy inteligente. Eran esos estándares que yo estaba pensando en cumplir, porque pues claramente eso está mal. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia, no logré, ahí empecé a desarrollar la ansiedad, pero no logré como a acoplarme y a sanar del todo. Sí sané con las personas que estaban dentro de ese problema, por decirlo así, pero no logré ¿cómo se llama esto? Como sanar completamente con la ansiedad. Después pasó un tiempo, no volví a sentir digamos, como esos síntomas de, de tener ansiedad de conocer gente nueva, porque me da mucha ansiedad generar vínculos y todo eso, ya no. Entonces me sentía un poco mejor. También tuve que ir al psicólogo en ese año para poder superar también eso. Y porque eso generó demasiados traumas, como les digo, era para mí muy difícil hacer nuevos amigos porque me tenía miedo que ellos pensaran lo mismo que esa persona pensó. O sea, pueden creer que algo tan pequeño te haga tanto daño y genere, o sea, hasta incluso llevarte a pedir ayuda porque estás tan roto por dentro. O sea, es muy complicado, ¿saben? Y a veces no entendemos eso y dejamos pasar por alto los problemas de los demás, sabiendo que hay gente que necesita de nuestro apoyo, así sea que te sientes ahí sin que esa persona te explique, sino apoyarlo en silencio. Y eso a veces ayuda muchísimo.
Bueno, pasó ese año, yo fui recita terapia también porque tenía un carácter pasivo-agresivo. Entonces a mí alguien me hacía algo y yo ya puñetada. La mentira no tampoco, pero sí era muy agresiva con mis palabras, me ponía a llorar, era terrible. Y una vez yo me salí, les voy a contar así, chisme rápido. Una vez me salí del salón y tiré la puerta, o sea, eso fue terrible. Y me mandaron a la dirección y desde ahí pues empecé a recibir terapia. Eso me sirvió mucho porque ahí empecé a sobrellevar mi carácter y ahora pues es totalmente diferente. Bueno, la segunda experiencia fue en una área más sentimental. Yo estaba terminando como un cuento, por decir así, como un tiempo con el que llevaba con una persona. Y esa persona, como le faltaba responsabilidad efectiva y le faltaba claridad en las cosas, pues era un vaivén. Entonces hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Y eso a mí me empezó a generar mucha ansiedad de perderlo, ¿saben? Porque lo quería tanto que me daba mucho miedo perderlo, de que no fuera suficiente, de que hoy se me escribe, mañana sí, sí estoy haciendo las cosas mal. Entonces ahí empecé a generar esa ansiedad con él y a sentirme muy mal y incluso tanta la ansiedad que me daba que me daban como náuseas, ¿saben? Y era feísimo, pero yo en ese momento tampoco entendía muy bien qué era la ansiedad que yo estaba sintiendo, sí, como que nunca comprendí que sí era ansiedad de la ansiedad de médica y no era una ansiedad normal, porque todos tenemos ansiedad, pero todos lo tenemos de unos niveles diferentes. Y yo ya lo estaba desarrollando a un nivel 3, entonces ya era un poco preocupante. Bueno, pasó ese tiempo, terminé el intento con esa persona, no volvimos a hablar, no sé qué. Pasó el tiempo y yo estaba rota, o sea, yo puedo decir acá delante de todos ustedes que esa persona a mí me rompió el corazón, porque yo realmente lo quería y quería algo con esa persona, pero me rompió, sí, y yo estaba muy rota, entonces yo decidí también tomar terapia, no ya con la misma psicóloga, sino con una diferente psicóloga. Tomé terapia, y empecé con todo el desarrollo del amor propio y del pensamiento positivo. Entonces fui a estas terapias, me ayudó muchísimo y yo también generé yo no sé cómo se llama eso, o sea, es como una depresión, postdepresión. Bueno, yo no sé, o sea, como se te han roto y yo también tenía depresión, ¿saben? Ni siquiera me quería levantar de la cama. O sea, no es como depresión, es que, bueno, no sé, estaba muy mal, no sé cómo explicarles, pero ni siquiera me podía levantar de la cama, estaba muy triste, duré 3 días en la cama así, o sea, mal. O sea, mi papá también me ayudó muchísimo, él también, mis padres han sido un apoyo muy grande en eso, entonces pues le doy gracias a Dios por tener personas así en mi vida. Y también este proceso lo hice sola y pues con un amigo que también estuvo para mí, me ayudó y me ayudó también a darme cuenta que esa persona no era para mí. Y eso para mí fue wow, y vivo agradecida con esas personas. Y bueno, el caso es que yo, gracias a Dios, pues pude viajar, entonces me despejé, dejé de pensar en esa persona y ese viaje fue como si hubieran devuelto a Maleja en sí, ¿saben? Como que me di cuenta de lo valiosa que es la vida y lo lindo que puedes hacer por ti. Entonces eso fue cool. Eso fue yo ya la había medio superado, ¿saben? Ese año duré muy bien, estaba muy contenta, así que bien, lo pude superar, normal, dejé las terapias, no volví hasta el otro año. Y esta es la tercera experiencia, que es con el tema de sin razón, porque realmente, sí, bueno, sí había razón, pero era más como un tema interno, de superación. Tuve una ansiedad con eso, con el tema de la superación. Y este fue la experiencia que más me costó y la experiencia en donde Maleja murió, o sea, donde yo ya no quería seguir aquí, donde yo ya no quería más presión por parte del mundo. Y llegué acá fue donde yo realmente exploté todo lo que ya tenía acumulado y dije, no más, no quiero más, en serio ya, sí me voy. Gracias a mi mamá, gracias a mi papá por todo, así pensamientos muy negativos, muy ganas de morirse y todo eso, entonces como que eso estuvo mal en su momento y está mal, claro. Entonces, nada, llegó agosto, no mentiras, llegó noviembre, septiembre, no me recuerdo muy bien. Llegué a tercer semestre de la universidad
A mí ya me habían dicho que había una profesora que era súper brava y que era súper gañona y que era grosera y que nos hacía la vida imposible, que nos iba a negar y que no sé qué. Entonces uno como primíparo, pues que le digan eso, uno se trauma, o sea, bueno, yo me traumé ahí. Y bueno, yo me empecé a generar presión y yo dije, Dios mío, si no soy suficiente para esta materia, voy a cagarla, voy a tener lo peor de todo, o sea, tener pensamientos súper, súper negativos. Y me llené de tantos pensamientos negativos y averiguarme sobre esa profesora, qué hacía, qué materias daba, a qué horas y todo eso. Incluso hasta yo metí esa materia por la tarde para evitar que me tocara con esa profesora. Y la primera semana, bueno, era un domingo, yo me acuerdo muy bien, antes de ingresar a la universidad me empezó un dolor en el estómago. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en eso. Y me empezó un dolor en el estómago y eran niveles increíbles. O sea, llegaron a niveles donde tenía náuseas y vomitaba. Vomitaba. Duré toda esa noche. Eso fue una noche antes de entrar a la universidad, si ya les había dicho. Y vomitaba de la ansiedad. O sea, era increíble. Se los juro que yo jamás había, digamos, no sé cómo explicarlo, como sentido eso, ¿saben? Y bueno, voy a decir también esto, me daba vómito y también me daba diarrea porque sentía mucho dolor, o sea, era como un miedo, como si te estuvieras ahogando, como si el mundo se te viniera encima y no sé, horrible. Yo duré esa noche con eso, al otro día me levanté llorando, sin ganas de, o sea, ni siquiera me quería parar. Cada vez que yo entraba a esa clase me daba un dolor en el estómago terrible, o sea, no, era una ansiedad inmunda y no se lo quiero desear a nadie lo que tuve que pasar yo tal vez estuve pagando algún karma, no lo sé, y fue terrible. Entonces yo desarrollé esa ansiedad, vomitaba, duré casi un mes y medio durmiendo, bueno, las 2 primeras semanas no dormí absolutamente nada, no dormía nada, dormía 10 20 minutos y entré a proceso de psicología de nuevo. Y bueno, antes de eso yo hablé con mi papá. Hablamos acerca de la situación, mi papá se acercó a preguntarme qué era lo que me estaba pasando y decirle que no sabía, porque es que es muy complicado cuando tú te sientes así. Bueno, es complicado cuando tú te sientes así y tienes razones, pero es muy difícil, o sea, es jodido cuando tú estás, no sé cómo explicarlo, como estás así y no tienes las razones. Es lo peor, porque no sabes cómo explicar lo que sientes. Sí, es como, no sé por qué estoy sintiendo esto, simplemente me siento mal y siento que el mundo se me viene encima. Y no tienes las razones como exactas para darle a entender a las personas cercanas a ti, sí. Y mi papá me dijo algo muy bonito y eso lo agradezco mucho. Y fue que se me acercó y me dijo, no te entiendo. Y pues se puso un poco triste, o sea, él casi llora. Pero como me vio a mí llorando, pues no lo hizo. Y tenía sus ojos llorosos y me decía como, no te entiendo, pero quiero lograr entenderte, por eso estoy acá sentado a tu lado esperando a ver qué podemos solucionar. Pero no te preocupes, si no te entiendo voy a tratar de ayudarte lo más profesional posible. Y ahí fue donde bueno, me dijo, es que estoy acá sentado tratando de entenderte. Y fue como tan, gracias papi. Y fue como muy lindo eso. Yo de verdad le doy muchas gracias a Dios por eso. Y nada, yo ya, bueno, ese día yo dije que ya no quería seguir con mi vida. Bueno, empecé también a tener pensamientos muy negativos, como a querer terminar con todo, como horrible. Después ya pedí urgentemente pues una cita a la psicóloga. Me tocó particular claramente. Fui allá, hablé con la psicóloga, me sentí un poco mejor, pero ese dolor y esa presión seguía y seguía en mi corazón y seguía y sentía que el mundo se me venía encima cada día, cada noche no podía dormir, tenía pensamientos horribles, o sea, todo mal. Duré 2 semanas con la psicóloga hizo un estudio junto con un médico y me dijeron que no, que realmente el proceso no estaba sirviendo y que tenían que enviarme a psiquiatra. Digamos que mi papá no estaba muy de acuerdo, mi mamá no estaba muy de acuerdo con eso, mi papá sí. Ella decía, no, pues porque tienen ese tabú con los psiquiatras, como que, está loca. Y yo, bueno, sí, así soy, no mentira. Pero sí tenían como ese trauma con la psicóloga, con la psiquiatra, si quieres que, bla, bla, bla. Pero al fin y al cabo mi mamá accedió porque ya estaba muy mal. Y tuve la cita con la psiquiatra.
Y le tuve que hacer como un recordatorio de todo lo que les estoy diciendo acá, un recordatorio de todo lo que me pasó. Y ella decía como, wow, Male, o sea, hay que sanar varias cosas, hay que trabajar varias cosas y eso se va a hacer apoyado pues de medicina. Tuve que tomar unas pastas para poder dormir. Yo me acuerdo que ese mes yo ya dormía al menos 1 hora, 2 horas. Y aunque me seguía levantando con ese dolor en el estómago terrible, me acuerdo que yo no podía tomar clases acá en mi cuarto, sino que tenía que tomar clases afuera en otro lugar, que no fuera acá porque así no sentía ansiedad. Y tal vez porque creo que fue en la pandemia. Yo creo que me dio eso también por la pandemia, no estoy segura. Pero sí, así se sintió, todo se sintió así. Fue un momento en donde yo aprendí a valorar mi vida, a valorar a mis padres, a valorar a mi familia, a valorar a los profesionales que me ayudaron y estoy netamente agradecida a la doctora que me atendió, si estás viendo esto. Kate, estoy muy agradecida contigo por todo lo que hiciste por mí y de verdad que aprecio cada consejo y cada trabajo que hiciste conmigo y lo mismo pues el médico que también estuvo muy pendiente de mí, muchas gracias y creo que ellos están escuchando esto. Y nada, pues de verdad que le agradezco mucho a ellos porque estuvieron para mí, también a mis compañeros de la universidad, ellos fueron personas que tuvieron mucha paciencia, se sentaron a entender lo que sentía, se sentaron a tranquilizarme, porque es que también la presión no solo fue esa profesora, sino de que yo todo el tiempo quería hacerla mejor. O sea, si no me sacaba un 5 en un parcial, era una bruta, era una inepta, no sabía, y todo eso. Entonces todo eso se empezó a acumular en mi cabeza y a hacerme sentir insuficiente. Al yo empezar a sentirme así, pues mis amigos también se preocuparon mucho y me empezaron a dar consejos de que tenía que bajarle al estudio porque yo me dedicaba 6 horas, 7 horas a estudiar, no salía, o sea, no hacía absolutamente nada, me la pasaba estudiando todo el tiempo y así también me pasó unos semestres presenciales, pero ya me empecé a organizar, así que ya basta. Así me pasó este semestre pasado, pero al principio ya después me empecé a acomodar y ya súper bien todo. Pero ya al final de ese semestre, pues los primeros semestres, el primer corte, del tercer semestre, perdón, es que boleta acabé de repetir, horrible, me confundí, perdón. Yo me saqué buenas notas. El segundo sí me tiré un parcial, lloré, me pegó una chilla horrible, pero yo después dije como, está bien, hay unas veces que se pierde, unas veces que se gana. Y por más que incluso mi problema ni siquiera era por falta de estudio, sino por exceso de estudio, porque yo estudiaba tanto y se me olvidaban las cosas. Y entraba el parcial súper nerviosa, ¿no? Eso, y se me olvidaba todo. Entonces, eso era un problema muy grande hasta que me aprendí a organizar y a encontrar métodos de estudio que me ayudaran mucho a entender los temas. Y si algún día quieren un podcast de métodos de estudio, tengo un método, de pronto se les ayude. Y nada, entonces este episodio, perdón, lo hago más es por eso, ¿saben? Como para que nos sentemos a entender a los demás y que, miren, a veces uno presenta una imagen y no saben lo que está pasando por dentro y lo que ha pasado en su vida personal. Y esto es algo muy íntimo que les cuento a ustedes porque no suelo hacer esto a menos de que ya la persona me indique que puedo hacerlo, o sea, como que me dé la confianza, pero no suelo hacer estas cosas porque, ya saben, es algo muy personal. Pero algo que también me inspiró a hacer esto fue Sofía Castro. Yo a ella la admiro muchísimo, no la sigo mucho, pero es una persona que admiro por todo lo que pasó y que realmente lo hizo con mucha valentía. Y es una gran persona, o sea, el saber que acorta tanta felicidad y que todo lo que estaba pasando, wow. Entonces, ella me inspiró a hacer esto y me dio valentía como también hablar de lo importante que es la salud mental y que debemos priorizar eso. Cuando hay signos de alerta hay que tomarlos y buscar ayuda. Digamos que mi mayor consejo es que ustedes primero busquen a Dios, si creen en Él, si no, pues busquen a quien crean. Pero a mí Dios me fue el que me salvó también y porque empecé también a leer y confiar en su palabra y Él fue el que me ayudó a salir adelante. Me dio muchas fuerzas y pues también como Dios ha creado a los profesionales, pues también los profesionales me ayudaron muchísimo y nada, cuando sientan esto no les dé miedo hablar, no les dé miedo a decir lo que sienten porque realmente es importante exteriorizar los problemas que tenemos para poder empezar a sanar. La ansiedad se convierte en un sentimiento que te persigue
para hacerte creer que no eres suficiente o para hacerte creer que no eres suficiente o que te dé miedo arriesgarte a hacer cosas nuevas, ¿sí? Entonces la ansiedad también es eso, o para llenarte de especulaciones de que si no haces eso entonces no vas a ser nadie. Entonces es llenarte de cosas, entonces digamos que la ansiedad, por eso es muy importante manejarla de una manera profesional. Entonces no te dejes convencer de la ansiedad de que eres insuficiente, porque realmente eres muy valioso y tienes muchas cosas para dar en la vida, así que enfócate en ti, enfócate en tu salud mental y si tienes estos signos de alerta, pues es mejor que los tomes. Y nada, llegamos al final de este episodio, de verdad, gracias por escucharme, gracias por estar muy pendiente a los episodios, sé que algunas personas han estado muy pendientes y en serio, muchas gracias, esto me llena mucho, de mucha alegría, hagan lo que les guste, sean felices y ya saben que la opinión de los demás, fuck it, ya, así que los quiero, besos y bye.